Buenas tardes. Rodrigo por dos. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Bien, me alegro. Me alegro. Estoy calentando el agua para el mate. Porque estoy en mi casa, no estoy en la facultad ahora. Ayer entraron a casa, me robaron. Oh, qué mala Entonces me suerte. dijeron, quédate, así te relaja un poco. Sí, ahora hay un momento. Pero bueno, se llevaron el celular. Dentro de todo no fue mucho, porque a veces entran a romper nomás. A romper, sí. Sí, porque, no sé, porque tenían todo abierto, podían haber entrado tranquilamente. Quedaron en el patio y yo estaba viviendo. Pero es una situación incómoda. Incómoda. Y me dejaron sin celular, me dejaron la pata. Decí que me enteré que el WhatsApp no necesita tener el celular encendido, siquiera. El WhatsApp, bueno, Claro, claro, Sí, no tenés que cerrar la sesión, nada más. Pero el claro. celular no tiene que estar cerca, porque de hecho no lo tengo. Y cuando está, y sin embargo el WhatsApp me permite hacer llamadas y mensajes. Así que bueno, buenísimo. Un puntito para el WhatsApp. Bueno, habíamos hecho, bueno, toda la introducción al circuito, habíamos visto algo del, del Callpack, para los que se animaran a usarlo. Y bueno, la idea ahora es arrancar con los elementos del circuito, del ciclo de refrigeración, uno por uno. ¿Mm? Así que esa es la idea. El material que les voy a mostrar está en el aula virtual, que se queda ahí, que pueden ver ahí. Lo que me interesa de esto, ustedes vieron el video, ¿no es cierto? El video donde se ve todos los elementos del circuito, sí lo vi. Eso está muy sí. Sí, bueno. Esto está muy bueno. Está ahí inclusive el link ahí. Atrás. Porque la garganta la tengo que seguir hidratando. Bueno, la idea es ver eso. Entonces vamos a empezar. Este es un video donde obviamente hay mucha teoría. Yo les voy a hacer hincapié en las cosas que son importantes o que voy a preguntar después. Son cosas generales. Esta parte es más bien informativa. Este, Tienen bueno, algunos conceptos generales están las preguntas. Eso sí, en las preguntas están. En las preguntas que creo que yo se las mandé, ¿no es cierto? La pregunta completa de toda la materia. Ahí están las preguntas de frío, lo que se rescata de cada una de las cosas. Si llego a agregar a una, obviamente les aviso. En principio no las toqué. Bueno, vamos a compartir. Compartir. Ahí está. Vamos a compartir sonido ya que estamos. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? ¿Pueden ver? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahí está. Bien. La idea entonces, en es ir viendo los distintos tipos de compresores que nos podemos encontrar.
Los condensadores y los evaporadores son, acuérdense, no son ni más ni menos que intercambiadores de calor, son los mismos intercambiadores de calor que vimos antes. O sea, la clasificación va a ser repetición de lo que ya vimos, y los cálculos exactamente igual. Sí va a ser nuevo la parte de válvulas de expansión y de compresores. ¿No? Aunque compresores creo que ustedes algo ya vieron en alguna otra materia, pero bueno, acá son la clasificación de los compresores. Ahí está. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ir arrancando despacio. Ahí está. Entonces, ¿qué es un compresor? Es una máquina que ya habíamos visto que nosotros expandíamos un gas, para volverlo al estado inicial necesitábamos comprimirlo, o sea, subirle la presión y volverlo a meter adentro de la garrafita. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, teníamos una garrafita que expandíamos el refrigerante que tenía adentro, el refrigerante al expandirse se bajaba la presión y absorbía calor del medio que lo rodeaba. Habíamos visto eso. Y para poder volver a usar ese refrigerante, lo teníamos que volver a meter adentro de la garrafa. Bueno, entonces, una de las cosas que hay que hacer es comprimirlo. ¿Mm? Al comprimirlo, eh, y cambiarlo de estado, eran las dos cosas que había que hacerlo. Pasarlo nuevamente de gas a líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace el compresor? Es desplazar cierto tipo de fluidos. ¿Cuáles son los ciertos tipos de fluidos? Los compresibles. Tiene que ser gas, sí o sí. Acuérdense, tiene que ser gas. Tiene que ser vapor. Si no, corre riesgo el compresor. Esos son datos importantes que hay que tener en cuenta. No puede haber una gota de líquido adentro del compresor. Tales como el caso de los vapores y los gases. Esto se realiza a través de intercambio de energía entre la máquina, ¿sí?, y el fluido en el cual está trabajando. ¿Cuál es la energía que entrega la máquina? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es el tipo de energía que entrega la máquina? ¿Mecánica? A ver, un poquito más. Que es un motor, es la energía eléctrica. ¿Está? En el cual el trabajo ejercido por el compresor obtenido de la red eléctrica. O sea, el trabajo que entrega la máquina es eléctrico, o sea, es la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica lo que hace es se convierte, ¿sí?, pasa en energía de presión y cinética. ¿Está? Eso es lo que hace un compresor. Al subir la presión, es un trabajo que está haciendo. Esa máquina es un trabajo, sí, es un trabajo mecánico que está haciendo, es cierto, pero ¿de dónde saca el trabajo mecánico? Lo saca de la energía eléctrica. La energía eléctrica pasa a mecánica y en la mecánica lo que hace es aumentar la presión y la cinética del vapor en este caso. ¿Sí? El fluido sufre un cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura. Es normal, típico, que suba la temperatura cuando uno lo comprime. ¿Sí? Al cambiar la temperatura, sabemos que cambia la densidad. Son parte importante del sistema de refrigeración y se encuentran en cada refrigerador casero, en el sistema de refrigeración, en todos lados. Porque es el corazón, es el que bombea, es el que hace que circule todo, que circule el fluido. No solamente de que vuelva al estado líquido, que es lo que nosotros estamos buscando, sino que circule. ¿Sí? Voy a probar esto, no me acuerdo qué, honestamente, cómo puedo hacer para... No, no me deja. Tendría que salir, ¿no? Ahí, a ver.
Ah, sí, bueno, vamos a mirarlo, es cortito. Bienvenidos a esta serie de videos donde hablaremos sobre compresores especialmente No aplicados se ve el video. a sistemas neumáticos. Hola. ¿Escuchan el En audio? general, ¿Escuchan el audio? El, el audio sí, pero no se ve la imagen. Ah, bien, 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 bien. Bueno, entonces voy a hacer así. Voy a volver a compartir. Me voy a meter acá. ¿Ahora? Ahora sí. bienvenidos a esta serie de videos donde hablaremos sobre compresores especialmente aplicados a sistemas neumáticos. En general, un compresor es una máquina diseñada y destinada a elevar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos compresibles, tales como gases y vapores. Cuando nos vamos a la aplicación específica de los compresores a los sistemas neumáticos, tenemos entonces que ese compresor lo que busca es tomar cierto volumen de aire admitido en condiciones atmosféricas y un determinado valor exigido por la aplicación. Bien, como verán, estos compresores están presentes. Muy bien, Iván. Como verán, este video está para aire, en nuestro caso es lo mismo, porque lo que me interesaba es la clasificación. Y la definición que pone ahí de compresores es esta. Cuando uno le pregunta qué es un compresor, es una máquina destinada a elevar presión y desplazar cierto tipo de fluidos compresibles. Fluidos compresibles, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, como recién dijo, ahí está. ¿Lo empiezo de vuelta? Así Buenas tardes. Sí, por favor, perfecto. Yo recién ¿sí? entré. Bárbaro. Vamos a arrancar con cada uno de los elementos del ciclo y arrancamos con compresores. El compresor es una máquina que entrega energía eléctrica y la transforma en mecánica. Esa mecánica es para desplazar y subir la presión del fluido. El concepto era que nosotros teníamos una garrafa, que teníamos un refrigerante, que lo dejábamos que se expandiera, ¿sí? Y al expandirse se transformaba cambiaba de estado, se hacía un vapor, ¿sí? Y absorbía calor del ambiente. Pero se perdía. Entonces había que volverlo a meter, ese refrigerante en estado de vapor, había que volverlo a meter adentro de la garrafa. Entonces, para volverlo a meter había que comprimirlo y cambiarlo de estado. Entonces, el trabajo del compresor es precisamente subirle la presión, comprimirla. Bienvenidos a esta serie de videos donde hablaremos sobre compresores especialmente aplicados a sistemas neumáticos. En general, un compresor es una máquina diseñada y destinada a elevar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos compresibles, tales como gases y vapores. Cuando nos vamos a la aplicación específica de los compresores a los sistemas neumáticos, tenemos entonces que ese compresor lo que busca es tomar cierto volumen de aire admitido en condiciones atmosféricas y elevar su presión hasta un determinado valor exigido por la aplicación. Si bien lo nuestro no es aire, pero es lo mismo. En nuestro caso no es en condiciones atmosféricas, porque ya adentro está adentro del evaporador, está a una cierta presión, que no es la presión atmosférica. En nuestro caso no está en condiciones atmosféricas, pero sí está en una determinada presión y se la eleva a otra determinada, que es la que exige el sistema. Los compresores se dividen en dos tipos según su funcionamiento: compresores de desplazamiento positivo y compresores de desplazamiento dinámico. Los compresores de desplazamiento positivo también son conocidos como compresores volumétricos, y esto se debe a que su principio de funcionamiento se basa en tomar un volumen de aire recibido a la presión atmosférica, confinarlo en una cámara y luego producir una disminución en ese volumen.
Entonces, para ello, ellos poseen una cavidad que permite que un volumen de aire entre a la presión atmosférica. Luego esta cámara se vuelve cada vez más pequeña, haciendo que disminuya el volumen y que por lo tanto aumente la presión del aire. Por otro lado, los compresores de desplazamiento dinámico son también conocidos como compresores centrífugos, y su principio de funcionamiento se basa en la aceleración molecular. Lo que tenemos en este tipo de compresores es que el aire es aspirado por el rodete a través de la campana de entrada y es acelerado a gran velocidad. Luego es descargado a unos difusores situados junto al rodete, y entonces esa energía cinética generada por la aceleración se transforma en energía en forma de presión estática. Los compresores de desplazamiento positivo o compresores volumétricos se dividen según su tipo de movimiento en compresores rotativos o compresores alternativos. Y los compresores de desplazamiento dinámico o centrífugos se dividen según el tipo de flujo, en compresores de flujo radial y compresores de flujo axial. Dentro de los compresores de desplazamiento positivo de tipo rotativo encontramos los de tornillo, los de paletas, los de lóbulos y los de tipo scroll. Y dentro de los compresores de desplazamiento positivo alternativos, también conocidos como reciprocantes, encontramos los compresores de pistón y los compresores de diafragma. Los compresores más usados en sistemas neumáticos son los de desplazamiento positivo o volumétricos, especialmente aquellos que poseen movimiento alternativo. En los próximos videos estaremos estudiando cada uno de estos tipos de compresores, empezando por los compresores de desplazamiento positivo o volumétricos. Bien, en el caso de la refrigeración, sabemos que los más usados son también los de pistón, en las heladeras comunes, las heladeras domésticas, son los de pistón, que pueden ser, bueno, de uno, dos, bueno, más elevado puede ser más de un pistón, y los de los de scroll. Los de scroll son los más comunes. Ya equipos de refrigeración puede entrar un tornillo, o también puede entrar un centrífugo, en los equipos más grandes, ¿sí? Pero en los más comunes son los de pistón, que son la bocha, ¿sí? La bocha que ustedes ven en la heladera es un alternativo de pistón, o también puede ser uno de scroll. Bueno, ahí terminaba ahí. Yo lo que quería es que vieran la clasificación. Esto lo bajo y ahí está. Bien, seguimos con esto. Bien. Adentro, ¿sí? Adentro del compresor se encuentra el aceite necesario para su lubricación. Que ese aceite se puede mezclar con el fluido refrigerante, principalmente los arranques. Y ese aceite también va a viajar en el recorrido del circuito frigorífico, volviendo nuevamente a depositarse la mayor parte en el compresor, ¿sí? Siempre el tipo de compresor depende del tipo de fluido refrigerante utilizado. Sí, eso por un lado. Y tiene que haber una convivencia perfecta con el lubricante. No se tiene que degradar de ninguna especie. O sea, la mezcla de refrigerante y lubricante tiene que ser óptima. Es óptima, no tiene que ser, es óptima. Por eso cuando cambiamos de compresor, porque por alguna necesidad, obviamente tiene que tener el mismo tipo de refrigerante. Ahí está. El mismo tipo de refrigerante y el mismo tipo de lubricante.
Bien, ¿qué pasa entonces en las máquinas de desplazamiento positivo? Se aplica una fuerza exterior para obligar a cierto volumen de gas o vapor a desplazarse desde el recinto a baja presión hasta el recinto de alta presión. ¿Qué es lo que se hace? Como recién explicaba en el video, se achica el volumen y eso se consigue a través de un pistón que está en movimiento y lo achica el volumen. En cambio, en las centrífugas, el movimiento es de un rotor, o sea, en el seno de un gas o vapor se comunica ese incremento de energía cinética. ¿Sí? Acá es una modificación del volumen, acá es una energía cinética que se traduce luego en presión al pasar al fluido. Y eso lo consigue a través de un conducto de sección variable. Entonces, volvemos a la clasificación. Los de desplazamiento positivo son los alternativos o rotativos, las máquinas alternativas o rotativas, y los centrífugos que pueden ser de flujo axial o de flujo radial. Las de desplazamiento positivo. Acá están las más conocidas, ¿sí? Las más vistas, que son los de la bochita, ¿sí? Estas máquinas, ahí está, a su vez se clasifican en alternativas y rotativas o volumétricas. Y las primeras, las alternativas, el desplazamiento alternativo de un émbolo que obliga al gas a desplazarse. Mientras que en las otras, las rotativas, el gas es empujado por un desplazador que gira alrededor de un eje. Esa es la diferencia. Bueno, acá tenemos la bocha común. Tenemos el émbolo, que es el pistón que sube y baja con la biela manivela. Esto es muy parecido a los motores de los autos, ¿sí? Es lo mismo, el mismo principio. Y acá en la bocha, en la famosa bocha, ¿sí? Tenemos, acá está el pistón, ¿sí? Que va y viene, y adentro tiene el motor, y tenemos la entrada, la aspiración y la descarga. Estos generalmente estos son cerrados. Hay otra clasificación que son los cerrados, los abiertos, los semiabiertos y los abiertos, los compresores. Entonces este es un cerrado, porque este no tiene reparación. Si uno lo abre, ya está. Fue. En los semiabiertos tiene una parte que está cerrada y la otra no, y en los abiertos, bueno, todo abierto, se puede reparar. Acá tenemos los alternativos. Bueno, bueno, son unos datos que conseguí de estos de pistón. No es para que se los acuerden de memoria, bueno, pero para tener una idea. Ahí, fíjense, la potencia de 5800 es bastante, pueden ser de simple, de doble efecto, pueden ser en línea, pueden ser radiales, en B o en W, y con distintas velocidades de RPM y con distintos caudales. Inclusive puede haber varios compresores así trabajando en serie. O, como dice acá, parcialización por etapas. Bueno, sería varios que habíamos visto algunos circuitos que usaban 2 compresores o más. Bueno, estos se prestan para eso. Acá tenemos los distintos esquemas. Doble, simple, doble y triple. Bueno, el funcionamiento lo entendemos. Cuando se retira el pistón hay aspiración, y cuando se vuelve el pistón el volumen se reduce, y entonces ahí le sube la presión y después se expulsa. Vamos a ver honestamente no me acuerdo. Ahí me deja. A ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Audio Jungle. En este videotutorial verás los componentes que forman un compresor frigorífico de pistón y comprenderás su funcionamiento. Mi nombre es Aureo Cadenas y esto empieza ya. El compresor en un circuito frigorífico se encarga de poner en circulación el refrigerante y mantener una diferencia de presiones entre sus dos terminales.
De un lado deberá mantener una presión suficientemente baja en el evaporador para que el refrigerante se vaporice a la temperatura deseada y por el otro lado, en el condensador, mantener una presión suficientemente alta para que el refrigerante se condense a la temperatura del medio de enfriamiento, por ejemplo, el aire. Para ello, deberá aspirar los vapores a baja presión procedentes del evaporador, a la misma velocidad que se van produciendo, y comprimirlos para aumentar su presión y temperatura enviándolos al condensador. Así pues, el compresor trabajará con una relación de compresión determinada por la presión absoluta de alta dividido de la presión absoluta de baja. Por ejemplo, si un compresor está trabajando con un refrigerante R134A con una presión de descarga de 7 bares relativos y una presión de aspiración de 1 bar, tendrá una relación de compresión, como ves, de 4. El vapor que sale del compresor puede estar muy caliente, a 60 grados o incluso más. No toques nunca el conducto de descarga de un compresor si no quieres quemarte los dedos. Los compresores de pistón tienen una gama de potencias muy amplia y se utilizan principalmente en refrigeración en aplicaciones de pequeña y mediana potencia. Están formados básicamente por un cilindro con válvulas de aspiración y descarga dentro del cual se desliza un pistón arriba y abajo gracias a un sistema biela-manivela, el cual transforma el movimiento rotatorio proporcionado por un motor eléctrico en un movimiento alternativo o vaivén. Como puedes ver en la imagen de la derecha, el refrigerante y el aceite están en el cárter. El pistón, al desplazarse arriba y abajo, aspira el refrigerante hacia el cilindro, lo comprime y lo descarga al resto del circuito. A veces puede ocurrir que parte de ese aceite también salga al circuito frigorífico. Los compresores de pistones pueden presentarse en varias formas según se haya realizado el montaje. Así se disponen de compresores de pistón herméticos. Estos compresores no pueden desmontarse y el motor eléctrico de accionamiento y el compresor comparten la misma carcasa. Presentan mínimas fugas de refrigerante, pero este debe ser compatible con los devanados del motor, lo que impide su utilización, por ejemplo, con amoníaco. Normalmente van instalados en equipos de pequeñas potencias, siendo de menor coste y ocupando un menor espacio. Los compresores de pistón semiherméticos, también denominados herméticos accesibles, se comportan de forma similar a los anteriores, pero tienen la ventaja de ser accesibles para su reparación. Se utilizan en potencias medias y eliminan los problemas de alineamiento entre motor y compresor. Con amoníaco no pueden ser utilizados al no ser miscible con el aceite. Por último, los compresores de pistón abiertos, el motor y el compresor se montan por separado. El mantenimiento aumenta y el rendimiento mecánico es menor. En el caso de emplear como refrigerante el amoníaco, se emplean este tipo de compresores. Se utilizan para medias y grandes potencias y son los más versátiles y accesibles. En cuanto a las formas constructivas de los compresores alternativos, en lo que se refiere al número de cilindros, se puede disponer de compresores alternativos herméticos de 1, 2 o 4 cilindros, y en el caso de los semiherméticos puedes ver en la imagen que dispones de compresores en vertical con una culata de 2 o 3 cilindros, compresores en V con 2 culatas de 2 cilindros cada una, compresores en W con 3 culatas de 2 cilindros cada una, o compresores en doble V con 4 culatas de 2 cilindros cada una. Vas a ver ahora los elementos básicos de un compresor de pistón. Primeramente te describo las válvulas, las cuales son automáticas ya que su apertura o cierre se realiza por la diferencia de presión existente en ambos lados de sus caras. La apertura de la válvula de expansión es provocada por la depresión creada en el cilindro en la carrera descendente del émbolo y la apertura de la válvula de descarga por la sobrepresión creada en el cilindro durante la carrera ascendente. Verás esto más adelante de una forma más profunda. Por lo tanto, deben tener una inercia pequeña para asegurar una rápida apertura y una estanqueidad perfecta en el cierre. Las válvulas van montadas en el llamado plato de válvulas situado en la culata y su aspecto puede ser el que ves en la imagen, vista por ambas caras para un compresor de 2 cilindros. Sobre el compresor van montadas las válvulas de servicio de aspiración y descarga, donde van conectadas las tuberías de aspiración y descarga respectivamente, y también dichas válvulas disponen de una toma auxiliar para conectar un manómetro o para realizar labores de mantenimiento como carga de refrigerante, realizar el vacío, etc. Para identificar estas válvulas puedes seguir varios procedimientos. El primero y más sencillo es leer la serigrafía que suele venir en la cabeza del compresor, L o LP para baja presión y H o HP para alta presión.
A veces, si no existe serigrafía que indique el lado de alta y el de baja presión, puedes fijarte en el diámetro de las tuberías. La tubería de mayor diámetro se corresponde con la válvula de servicio de aspiración. En el caso de los compresores semiherméticos, te fijarás en la posición de la válvula. Si se encuentra en el lado del motor eléctrico, entonces se trata de la válvula de aspiración, ya que se aprovecha la baja temperatura del refrigerante para refrigerar los devanados del compresor. El cigüeñal o excéntrica es el eje rotativo accionado por el motor. Su forma excéntrica provocará el movimiento alternativo del émbolo a través del mecanismo biela-manivela. Por lo tanto, convierte el movimiento giratorio del motor en un movimiento alternativo del pistón. Pueden tener una o más manivelas donde van conectadas la biela. En la imagen tienes dos manivelas para conectar dos bielas que controlarán los pistones. La biela es la encargada de unir el cigüeñal con el pistón, que es el elemento que se desplaza arriba y abajo en el cilindro para realizar la compresión y aspiración. El ajuste entre el pistón y el cilindro debe ser lo más preciso posible y para lograrlo se emplean dos segmentos. La estanqueidad entre el pistón y el cilindro también colabora la película creada por el aceite de lubricación. Como recordarás lo visto en la clase 24, te decía que el aceite que se encuentra en el cárter de un compresor puede absorber una cantidad mayor o menor de refrigerante dependiendo de la presión y temperatura existentes en dicho cárter. Se puede dar el caso de que esta cantidad de refrigerante absorbido sea tan grande, especialmente cuando el compresor se encuentra fuera de servicio, que incluso provoque variaciones significativas en el nivel de aceite que puedes apreciar en el visor. Si en estas condiciones arrancas el compresor, al disminuir la presión en el cárter, se favorecería la formación de una densa espuma en la mezcla refrigerante y aceite que inevitablemente deterioraría la capacidad lubricante de este último. Esta espuma incluso podría ser arrastrada hacia el interior de los pistones, provocando la aparición del fenómeno de golpe de líquido y o aumento de la cantidad de aceite arrastrada al circuito de refrigeración. El riesgo de disolución del refrigerante en el aceite aumenta si el compresor se encuentra a una temperatura más baja que el resto de componentes del sistema frigorífico. Es el caso de que cuando una instalación no se encuentra operativa, podría ocurrir que el gas refrigerante migrara del evaporador a la zona más fría del circuito, por ejemplo, en el compresor, condensando en el cárter. El hecho de que el contenido de refrigerante en el aceite sea más bajo a altas temperaturas y bajas presiones es la razón que justifica la instalación de una resistencia eléctrica en el cárter del compresor. La función de esta resistencia del cárter es la de mantener la temperatura de aceite durante la parada del compresor. ¿Se entiende ese concepto? ¿La necesidad de una resistencia se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Necesita una resistencia para mantener la temperatura. ¿Sí? La temperatura del lubricante con respecto al refrigerante, porque corre el riesgo de que se condense. Y habíamos dicho que no tiene que haber líquido adentro del compresor, entonces es necesario. Por encima del punto más frío del sistema. Estas resistencias han sido dimensionadas al objeto de hacer imposible un sobrecalentamiento del aceite siempre y cuando éstas se utilicen correctamente durante su funcionamiento. Sin embargo, y a muy bajas temperaturas de ambiente, podría ocurrir que la potencia aportada por ellas no fuera suficiente para evitar la absorción de refrigerante, haciendo necesario en este caso el empleo de otros sistemas alternativos de prevención, como por ejemplo la parada por baja de la máquina frigorífica, que ya se estudiará. La resistencia se instalará en un alojamiento especial o en una vaina en el interior del cárter del compresor al objeto de hacer posible su sustitución sin necesidad de abrir el circuito frigorífico. El espacio entre la resistencia y la vaina deberá ser rellenado con una pasta conductora para mejorar la transferencia de calor. En la imagen puedes ver las conexiones del compresor Discus de Copeland, donde te muestro la ubicación exacta de su montaje. Para ver todos los componentes y repuestos de los compresores, puedes consultar la página web del fabricante del compresor en estudio. A modo de ejemplo, te indico la web del fabricante. Este software lo tengo. Sí, lo bajé, es gratuito también. Pueden meterse en Bitzer y ven esto. Por supuesto, bueno, esto es es elevado, pero si pueden chusmear, curiosear, van a tener todos los tipos de compresores y las partes. Fabricante de compresores Bitzer. Si accedes a dicha página, puedes ver en el menú Productos y Servicios la posibilidad de acceder a programas y elegir el software de piezas de repuestos. En
la imagen se muestra un ejemplo donde, una vez elegido el compresor con su modelo correspondiente, visualizarás el despiece y tendrás la posibilidad de añadir al carro de la compra los repuestos que desees, visualizándose todos los datos referentes a ello. A continuación vas a ver de una manera muy sencilla el funcionamiento de la compresión en este tipo de compresores. En la imagen puedes ver que el pistón se encuentra en la parte más alta del cilindro, existiendo un espacio muerto entre las válvulas de aspiración y descarga y el pistón, que no es aprovechable para aspirar refrigerante. Las válvulas en esta posición del pistón se encuentran cerradas, punto D en el gráfico presión-volumen. El pistón comenzará la carrera descendente en el interior del cilindro, disminuyendo la presión en el interior del mismo. Al disminuir la presión en el interior del cilindro, cuando ésta sea menor que la presión de aspiración, punto A, la válvula de aspiración se abre. A partir de este momento comienza a llenarse de gas el cilindro, proceso que continúa hasta que el pistón alcance su posición más baja en el interior del cilindro, punto B. A partir del punto B comienza la carrera ascendente del pistón, momento en el cual se cierra la válvula de aspiración y se inicia la compresión del gas hasta el punto C. En el punto C, la presión en el interior del cilindro ha superado a la presión de la línea de descarga y la válvula de descarga se abre saliendo el gas del cilindro hasta que el pistón alcanza el punto superior de la carrera. Punto D. En el cilindro solo quedará una pequeña cantidad de gas a la presión de alta en el espacio muerto comprendido entre la cabeza del pistón y el plato de válvulas, que debe ser lo menor posible para no penalizar el rendimiento del compresor. A partir de aquí se repite nuevamente el proceso descrito. Bueno, espero que este video tutorial te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta. Bien. Ahí está. Me gustó por, bueno, una buena explicación del manejo de los pistones y de las válvulas. Bien, sigamos. Entre los rotativos, ¿sí? Los rotativos hay de paleta y excéntrica, de espiral y de tornillo. Acá también tenemos un video. Esto seguramente alguno lo vio, ¿sí? Fíjense, son dos espirales, uno fijo y el otro móvil, que va modificando también el espacio entre ambas espirales y está modificando el volumen, ¿sí? Y acá también se ve, ¿sí? El tornillo, ahí está, ¿sí? Este sería de espiral y este de tornillo. Vamos a chumear este. Una consulta. Si yo me muteo porque me da tos, ¿también muteo el sonido del video? No debería, pero fíjese, No pruebe. debería, probamos. A ver, esperen un cachito, como hago, me vengo acá. Ah, tengo que escapar. Bueno, vamos a hacer el intento. Ah, no, justo este no tiene video, no tiene audio. Pero ven cómo trabajan los dos discos. Bien.
Ahí terminó ese. Sigamos. Hola, muy buenas. Soy Lucas de Técnicas Ferreres y vamos a ese... mostraros en este vídeo el funcionamiento de un compresor de paletas y sus ventajas. Este no estaba en los planes. Porque lo tengo dos veces. Estamos acá. No, estábamos acá. Y vimos de él cómo trabaja el espiral. Y ahora tenemos este. Acá vemos el de tornillo. Tenemos uno fijo y fíjense el otro que está móvil. A ver si tenemos video de este. Creo que sí. De tornillo. Sí. Son compresores con dos tornillos, un tornillo motor y un tornillo arrastrado. La cavidad comprendida entre ambos tornillos y la carcasa se va reduciendo. Ahí vemos, por eso no dejan de ser volumétrico, porque es un volumen que está modificándose. El aceite entre ambos tornillos con doble función, que es lubricación y cierre. Son para potencias medias y altas. El número de compresores para la misma potencia es mucho menor que el número de compresores alternativos. Bien, vamos a ver este. Si es que está. Aplicando lo último en diseño de rotores y la tecnología de acabado de perfiles de precisión, el compresor Unigi proporciona los mayores caudales y rendimiento energético. Los rodamientos de rodillos cónicos dobles son simplemente los mejores para obtener unas prestaciones estables, durabilidad y fiabilidad. Para comprimir el aire, los rotores helicoidales deben estar ubicados en una carcasa con orificios de admisión y de escape. El aire de entrada es atrapado en la cavidad formada por los rotores. El volumen de estas cavidades se reduce a medida que el aire avanza hacia el orificio de escape, desde donde, una vez comprimido, pasa a la carcasa. El refrigerante Ultra Plus se inyecta para realizar las funciones de lubricación, sellado y eliminación del calor de compresión. Este fluido mejora la eficiencia de funcionamiento, reduce la frecuencia de los rellenados y aumenta los intervalos de cambio del refrigerante. Un filtro situado en el circuito del refrigerante elimina cualquier partícula de suciedad antes de la inyección en rotores y rodamientos. La carcasa del módulo compresor combina el tanque de refrigerante y una cámara previa de separación. Los pasajes internos del aire reducen caídas de presión y eliminan las problemáticas mangueras y conexiones en el aire. Un cartucho final de separación de alto rendimiento elimina la contaminación del aire de salida y retiene el refrigerante en el compresor para que pueda ser usado nuevamente. El IntelliDrive incluye un motor. Acá, bueno, se dan cuenta que está comprimiendo aire. Cuando habla de refrigerante, habla de refrigerante que refrigera el motor. ¿Se entiende? No es el refrigerante del circuito que el objetivo es comprimir el aire en este caso. Pero me interesó el video para que vieran el funcionamiento. Motor de inducción sobredimensionado eficiente y fiable, completamente integrado y con transmisión directa al eje compresor. El IntelliDrive incorpora un variador de frecuencia que controla la velocidad para suministrar al sistema la cantidad correcta de aire y ahorrar energía. IntelliDrive elimina el uso de componentes de desgaste como correas, volantes, engranajes o acoplamientos. El arrancador eléctrico y su cableado se sustituyen por el eficiente variador de velocidad. El funcionamiento mejora con el arranque suave, que limita la intensidad en el arranque, proporcionando una aceleración suave que asegura una larga vida mecánica y permite arranques frecuentes. Para reaccionar a una demanda adicional del sistema, el Unigi aumenta su velocidad.
Cuando se requiere menos aire, Unigi desacelera para ajustarse de forma eficiente a la demanda, sin ciclos de carga-vacío y sin necesidad de aumentar la presión del aire almacenado. Profe, Sí, ¿me escucho. acepta en el Zoom? Porque... Espera, un segundito, que otra vez me pasó eso. Ahí está. ¿Me acepta en el Zoom que voy a entrar desde la computadora? Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Bien. Este es el de tornillo. Este es el video que vimos recién. Bueno, ahora los rotativos. El espiral, o también llamado scroll. ¿Mm? A ver, funcionamiento del scroll. Este también me deja verlo. Ah, bueno, ya no se puede ver más. Porque ahora hay que pagar para poder verlo. Pero era el que vimos anterior también era de cadenas y nos dejó verlo. Este no. Así que bueno, se los debo. Porque bueno, se veía una animación de cómo entraba y cómo se movían los dos espirales. Bueno, después si llegan a encontrar otros, si ven alguno para ver el funcionamiento, bien, no se puede. Lo tengo que sacar a este. Bueno, y ahora pasamos a los centrífugos. ¿Se acuerdan, no? Habíamos visto, los anteriores eran los volumétricos o reciprocantes, ¿sí? Donde el objetivo era achicar o modificar el volumen. Y en los centrífugos, siempre hay velocidad, es la energía cinética que se le imprime, y esa energía cinética es la que luego se transforma en energía de presión. Y los dos tipos de flujos que van a existir son los de flujo axial y los de flujo radial. ¿Sí? En las de flujo axial, la circulación del fluido a través del rotor es paralela al eje del mismo. Y en la segunda es la dirección radial. ¿Sí? Este tipo de compresores son para grandes instalaciones. Vamos a ver si se los deja ver a estos. Correspondiente. En un compresor centrífugo el gas no queda atrapado, sino que está en continuo movimiento a través de la máquina. Un compresor centrífugo aumenta la energía al gas de la misma forma en que un ventilador eléctrico funciona para que circule el aire. En un compresor centrífugo la energía de velocidad es adicionada al gas por medio de una serie de impulsores que actúan como las hélices del ventilador. El gas entra a través del ojo del propulsor. De inmediato, el gas se acelera a una gran velocidad por el movimiento de los álabes del impulsor. Mientras giran los álabes, produce una fuerza centrífuga que empuja el gas hacia afuera. Esto crea una baja presión en el ojo del impulsor que a su vez atrae más gas. El área hacia donde se atrae el gas se le llama el extremo de succión del compresor. Del borde exterior del impulsor empuja el gas hacia un pasaje llamado voluta o difusor. El difusor reduce la velocidad del gas, el cual convierte una parte de la energía en aumento de presión. La parte del compresor donde el gas sale se llama descarga. Un compresor centrífugo puede contener cualquier número de impulsores y difusores. Este contiene 7 y se le conoce como un compresor de 7 etapas. Cada compresor tiene un conductor que da potencia a la flecha del compresor. El conductor por lo general es una turbina o un motor eléctrico. Cada compresor tiene un sistema de lubricación y un sistema de aceite de sellos, el cual... Bien, y el otro, ese entonces era
uno, un centrífugo de flujo. Ay, Yandy, este no está disponible, este se lo debo. Qué pena. Bueno, acá tenemos los centrífugos radiales. En estos equipos el aire entra directamente a la zona central del rotor, guiado por la campana de aspiración, y el rotor girando a gran velocidad lanza el aire sobre un difusor situado a su espalda y es guiado al cuerpo de impulsión. A ver si tenemos videito de este. Ajá. El centrífugo, bueno, consiste en una o varias ruedas impulsoras montadas sobre una flecha de acero y encerradas en una cubierta de hierro fundido. El número de impulsores empleados depende principalmente de la magnitud de la presión que queremos desarrollar durante el proceso. Los compresores de un solo impulsor serán de una sola etapa y los de dos etapas, y así. En el caso del video era uno de 7 etapas. Acá tenemos en estos compresores el vapor entra directamente por la campana de aspiración hacia el rotor, la campana de aspiración, acá, hacia el rotor 2, lo tenemos acá, y saliendo a la siguiente etapa a la red de la voluta 4, acá. ¿Este de cuántas etapas es? ¿Mm? De 4. ¿Cuántos? 4. 4. ¿Dónde están De los 2. 4? ¿Dónde están De los 2. 4 rodetes? Ah, no, de 2, ¿verdad? Este es de Una 1. entrada. Es una sola, tiene una sola rueda de esta. Y la del otro lado no es una rueda, no. Este es el motor que hace girar el eje. No, y el atrás, claro. ¿Mm? Las ruedas impulsoras rotativas son esencialmente las únicas partes móviles del compresor. Acá está la rueda. En el otro también una sola rueda. Ve, acá también tenemos una sola rueda. En el que estaba en el video tenía 7 ruedas de estas. Cada una alimentaba la otra rueda. En este caso, bueno, es un compresor centrífugo de una sola rueda. Por lo tanto, son la fuente de toda la energía impartida al vapor durante el proceso de compresión. Entonces, ¿cómo se consigue el aumento de presión en un compresor centrífugo? ¿A través de qué? De la energía cinética que se le impulsa a la rueda. ¿Está bien? La energía cinética de esta rueda, esto gira, ¿sí? La energía cinética de esto hace que ¿qué va a hacer el gas? El gas va a tirarse hacia afuera, hacia los costados. ¿Se entiende? Intentará, ¿y qué se encuentra acá? Se encuentra con la voluta, con esto, con lo que lo contiene. Y ahí se comprime. Entonces, a raíz de la energía cinética de la rueda, hace que se presione, por eso se dice centrífugo, se presione contra las paredes y salga a la presión deseada. Por eso esta es la zona de succión y esta es la de salida. Son para alta velocidad, y bueno, están las velocidades que varían, y usándose, bueno, en algunos casos, velocidades más altas. A ver si este funciona. Esto creo que es una página de alguien que vende. A ver si está. Bueno. Ah, bueno, tiene tiene fichas técnicas, bueno. Lo tienen ahí en el video, en la presentación. Bien, y ahora vamos a ver los axiales. Estos son menos comunes en la industria de la refrigeración. Sí, son más comunes en otro tipo. ¿Sí? Se diferencian de los anteriores en que el aire o el fluido refrigerante circula en paralelo al eje. Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores. En el gas es comprimido en pasos sucesivos, etc.
Ahí tenemos. En los compresores centrífugos axiales, el flujo del refrigerante es paralelo al eje o el árbol del compresor y no cambia en dirección como en los radiales. En cada etapa consta de 2 aspas rotatorias y fijas, ¿sí? Está diseñado para manejar grandes volúmenes de flujo dentro de una carcasa relativamente pequeña y conservan altos rendimientos. Estos son los álabes, ¿sí? A diferencia del otro que tenía unas ruedas donde giraban. Y acá creo que, si este me deja, me los compara. En los videos anteriores estuvimos estudiando los compresores de desplazamiento positivo, también conocidos como compresores volumétricos, donde teníamos los de movimiento rotativo, como los compresores de tornillo, de paletas, de lóbulos y scroll, y los compresores alternativos o reciprocantes, donde encontrábamos los de pistón y los de diafragma. Este tipo de compresores de desplazamiento positivo son los que encontraremos en sistemas neumáticos. Por otro lado, tenemos los compresores de desplazamiento dinámico, que son usados en turbomaquinaria. Y vamos a encontrar dos tipos de compresores de desplazamiento dinámico, los de flujo radial y los de flujo axial. Los compresores de desplazamiento dinámico dependen de la transferencia de energía de un impulsor giratorio al aire. Por lo tanto, estamos hablando de una transformación de energía cinética en energía en forma de presión estática. Están diseñados para ofrecer una gran capacidad, gracias a que el flujo a través de ellos es continuo. Son principalmente utilizados en aplicaciones de la industria química y petroquímica, plantas de generación de energía, motores a reacción, como por ejemplo en aviones o en barcos de gran velocidad, manejo de gases industriales, plantas de fabricación de acero o vidrio y en general cualquier aplicación donde se necesite grandes volúmenes de aire. Dentro de los compresores dinámicos, como habíamos visto anteriormente, encontramos dos tipos, según cómo se desarrolla el flujo. Entonces tendremos los compresores de flujo axial o compresores axiales y los compresores de flujo radial o compresores radiales. A pesar de sus diferencias en cuanto al flujo, estos dos tipos de compresores poseen una similitud, y es que tienen un elemento giratorio simple montado en un eje que generalmente está conectado directamente al motor primario. Los compresores axiales tienen como fin aumentar la presión del aire de forma continua y en dirección axial, es decir, que la dirección de flujo del aire es paralela a la dirección del eje de rotación. Estos compresores poseen un conjunto de cuchillas giratorias, también conocidas como rotores, y un conjunto de cuchillas estacionarias, también conocidas como estatores. En los rotores se acelera la corriente de aire y en los estatores se frena. De este modo se logra que la energía cinética se convierta en energía en forma de presión. La compresión se suele realizar en varias etapas, por lo tanto vamos a tener que en cada una de estas etapas se repite ese proceso de aceleración de la corriente de aire y luego el frenado para poder realizar la transformación de energía cinética a energía en forma de presión. Este tipo de compresores se suelen usar en la etapa inicial del motor a reacción de un avión, donde se genera la compresión de grandes volúmenes de aire. Por otro lado tenemos los compresores radiales, en los cuales el aire entra directamente por la campana de aspiración hacia la zona central del rotor. El rotor, girando a gran velocidad, lanza el aire sobre el difusor, que lo podemos encontrar en esta parte. Y entonces, ese empuje hace que la energía cinética imprimida a las moléculas del aire se transforme en presión estática, que finalmente ese aire presurizado sea descargado por el puerto de salida.
Con esto hemos terminado de revisar los compresores de desplazamiento dinámico. Es importante tener en cuenta que este tipo de compresores no son aplicados a sistemas neumáticos, sino que son utilizados en turbomaquinaria. Sí, es menos comunes en refrigeración. ¿Sí? Bueno, esta es la misma foto del otro que estaban agrandados. La misma. Acá, bueno, hay unos datos de los centrífugos superiores y mayores potencias. Bueno, ahí, fíjense. Acá está el rotorcito. En este caso veo dos, ¿no? Veo dos, dos de estas volutas. Así, veo dos. Bien. La idea de este material era que conocieran las distintas maneras de que trabaja cómo trabaja un compresor en su función de elevar la presión de distintas maneras, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hablar de los de cambio de volumen o a través del cambio de energía cinética a energía de presión, que se consigue por un rodete o en este caso los álabes, en forma de giratoria. Y según donde va a entrar, donde entra la dirección del flujo del refrigerante, en este caso, será o axial o radial en el caso de los dinámicos, y en el caso de los otros, de los de volumen, tenemos los de pistón, o los de tornillo, o los de espirales, que en todos trabajan también haciendo modificar el volumen, el espacio entre uno y el otro. En el caso de los espirales hay un espiral fijo y un espiral móvil. En el caso de pistón tenemos un pistón que se mueve con una biela manivela y modifica el volumen de la cámara. Y en el caso del tornillo, de la misma manera, son dos tornillos, uno fijo y otro móvil, que modifica el volumen entre ambos tornillos. ¿Cuál es la elección más adecuada de un compresor? Y depende de mucho, ¿sí? Por ejemplo, el dimensionado y peso, vibraciones e inercia de las piezas móviles, duración desde el punto de vista mecánico, regularidad en el suministro del caudal, existencia o no de válvulas, condiciones de mezcla, aceite refrigerante, características del caudal, presión y relación de compresión. ¿Sí? Principalmente, primero se va a arrancar por esta, por la relación de compresión. Que la relación de compresión, ¿de dónde sale? ¿De dónde la sacamos? ¿Cuál es la relación de compresión? Eso sí lo vimos. ¿Quién se anima a decirlo? ¿Entre qué presión de qué y qué presión de qué? La de succión y la de salida. Bien, y bueno, ¿y con qué coincide la de succión y con qué coincide la de salida? Entrada y salida, ¿no? Sí, está bien, es la entrada y salida, pero en la admisión, ¿de dónde reina la presión de admisión? ¿En qué dispositivo reina la presión de admisión? La evaporadora. Exacto, entonces entre el condensador y el evaporador, entre la presión que tenemos en el condensador y la presión que tenemos en el evaporador. Esa es la relación de compresión. Y está bien, coincide con la de entrada y la de salida. ¿Sí? La entrada del compresor y la salida. Bueno, acá hay distintos modelos. Ahí se ve el de émbolo, acá le llama helicoidal, que nosotros lo llamamos de tornillo, el de espiral, el turbocompresor y el compresor de chorro de vapor. Bueno, este no lo vimos, pero sería la voluta, este sería el centrífugo. Bueno, yo los veo los dos como centrífugos, porque los dos entran por adentro, por el medio. Pero bueno, estos tres me gustaban el grafiquito, que se veían bien claro. Esto, los dinámicos, no. Me conformo con el video que vimos, ahí donde se ve bien la diferencia entre el radial
y el axial. Esto es lo que habíamos hablado de que sea hermético, semihermético o abierto. Las ventajas y desventajas. ¿Sí? En esto, bueno, ya sabemos que se quema y ya está, murió. ¿Sí? En estos que son semiherméticos, podemos algunas cosas reparar. ¿Sí? Puede repararse en caso de fallo, pero ¿cuál es el problema de los semiherméticos? Es la conexión. ¿Sí? Va a tener importancia las conexiones entre el motor y la parte de los pistones. ¿Mm? Y bueno, y este abierto es una cabina atornillada, obviamente va a tener más problemas, pero también se pueden reparar. ¿Mm? Fíjense, ve, ejecución de ejes defectuosa. Puede repararse en caso de fallo. Va a haber un motor externo, la potencia se puede ajustar, o sea, se pueden ajustar muchas cosas, la correa, la potencia, pero estos son los más, menos, prácticamente no tienen mantenimiento. A ver, no me acuerdo. Correspondiente. En un compresor centrífugo, Ahí el gas está. no queda atrapado. Bueno, este se lo dimos. Y The inlet casing provides a smooth transition flow of air from the filters, through the silencers, and into the axial compressor. The inlet casing also provides access to the thrust bearing and the inlet journal bearing. Perdón. The inlet casing ¿Ustedes escuchan el audio? Yes, sí. Sí, pero en inglés. Sí, está en inglés, pero lo que importa es el video. Tal vez lo interpreten alguna provides a palabra. smooth transition flow of air from the filters, through the silencers, and into the axial compressor. The inlet casing also provides access to the thrust bearing and the inlet journal bearing. Variable inlet guide vanes are located in the inlet casing directly in front of the first row of compressor blades. The vanes are used to regulate the amount of air entering the compressor. The circular operating ring actuates the guide vanes so that all vanes move in unison when opening or closing. Before each set of rotating blades is a set of stationary blades, or blade rings, that direct the air to the next set of rotating blades. The compressor blade rings have stationary airfoil-shaped vanes that direct the air to and from the rotating compressor blades. The rotating blades force the air into progressively smaller spaces as the air passes through the compressor. Heat of compression is generated in the air as it is passed through successive compressor stages. Bien, yo quería que vieran la animación que estaba muy buena. Obviamente es un axial, ¿sí? Es un axial porque vemos que el flujo del refrigerante, en este caso del aire, es paralelo al eje, ¿sí? En este caso es uno de varias etapas, ¿sí? Centrífugo de varias etapas y uno alimenta al otro, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Ven la diferencia? Estos no son a la vez, estos son los rodetes donde entra y sale. Por acá entra y sale por acá y así, constantemente. Esa es la diferencia de uno con el otro. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. A ver. Las 19. Bien. Hacemos un descansito, ¿sí? Un 10 minutos, sí, un 10 minutos, y seguimos con condensadores. ¿Mm? Ok. Ok. Ok.